Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio. Para quienes no nos conocen, iTeam es una empresa dedicada a la resiliencia organizacional desde el 2004. Actualmente contamos con sedes en Colombia, Panamá y México. En el webinar de hoy contaremos con el conocimiento y experiencia real de nuestra consultora senior en ciberresiliencia, Zuly Escalona. El objetivo principal que queremos compartir con ustedes son las claves de la gestión de la ciberresiliencia como elemento importante para la continuidad de las operaciones cuando suceden ciberataques y la forma como la organización responde o debe responder ante ellos. Durante esta charla estará activa la funcionalidad de preguntas y respuestas en el panel derecho de la presentación, en la app de Teams o por el navegador web, dependiendo por dónde se conectaran. Algunas las iremos respondiendo a medida que vamos avanzando en las charlas y otras la dejaremos para el final. Si están de acuerdo, les pedimos que pongan su nombre y su empresa en el momento de hacer la pregunta. Y bueno, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a Zuly para que nos empiece a comentar todos los temas que quiere compartir el día de hoy. Zuly, adelante. Bueno, hola, buenos días para todos. Pues sí, por favor, la siguiente lámina. Bien, mi nombre es Zuly Escalona. Pues acá pueden mirar un poco mi experiencia en el área de ciberresiliencia, continuidad de negocios y otra información. Si quieres pasamos a la siguiente. Inicialmente queremos compartirles un poco cómo nos fue en la encuesta que les hicimos para conocer y sondear un poco sus opiniones y sus preferencias en cuanto al contenido de este webinar. Les consultábamos, por ejemplo, si queríamos enfocar este webinar hacia los incidentes de ciberseguridad, DRP para ciberataques, y pues la mayoría consideró que todos estos tópicos son importantes y por esa razón pues todos estos temas fueron incorporados a la presentación. Si quieres pasamos a la siguiente. Entonces, en función de esta encuesta y de escuchar sus opiniones, incluimos dentro de este webinar qué es la ciberresiliencia y por qué es importante gestionar esta práctica en las organizaciones. También cómo se hace la identificación de ciberamenazas como un elemento importante y proactivo de la gestión de ciberresiliencia, la gestión de incidentes de ciberseguridad como, digamos, una práctica de activación y los planes de recuperación ante desastres bajo este tipo de eventos. Y también, pues, cómo se hace el manejo de la crisis para este tipo de situaciones. Siguiente, Dani, por favor. Bien, entonces, digamos que la práctica de ciberresiliencia es una práctica muy holística que combina diferentes factores importantes, por ejemplo, la gestión de ciberamenazas, la gestión de ciberincidentes y el manejo de la crisis. ¿Por qué? Porque digamos que estas son prácticas que las organizaciones implementan de manera individual, pero la ciberresiliencia las coordina y las digamos, armoniza en una forma que protege la reputación de la organización. Entonces, la forma en que una compañía o entidad va a poder mantener sus operaciones ante un evento de ciberseguridad y por supuesto no solamente protegiendo la operación, sino también protegiendo la reputación, pues es una práctica conocida como la gestión de la ciberresiliencia. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer y gestionar la ciberresiliencia? Para el año 2020, el Foro Económico Mundial calificó los riesgos de ciberamenazas o los ciberataques dentro del top 10 de los riesgos a nivel global, ¿sí? Digamos, el Foro Económico Mundial es una reunión que se hace en Ginebra todos los años, donde periodistas y representantes de los gobiernos identifican cuáles son los riesgos principales que sus estados o sus organizaciones pudiesen presentar y sobre qué hay que prestar atención de un momento determinado, ¿sí? Entonces, dentro de este top 10, se identificó estos ciberataques como unos elementos importantes a prestarle atención, ¿sí? Siguiente, Dani, por favor. Bien, también a partir de esta información, de este informe que se generó, pues se identificaban qué es lo más importante o cuáles son los principales retos que se encuentran los líderes de la ciberseguridad
en cuanto a la gestión de tanto de la ciberresiliencia como la protección ante este tipo de eventos. Y lo primero que se conseguían era que existe un incremento y un aumento de la conectividad. Y esto, por supuesto, que con la pandemia, si a comienzos de año ya era una situación importante, si ya era una situación de cuidado, pues aún más, porque ahora tenemos más personas que están trabajando desde la casa, tenemos un aumento de las conexiones, tenemos una mayor exposición, porque la protección que llegamos a tener en las organizaciones ya no es la misma que tenemos en casa. Entonces, digamos que eso incrementa ese porcentaje y ese nivel de exposición que de alguna forma pues, puede generar mayores preocupaciones en los líderes de ciberseguridad. También las nuevas tecnologías generan nuevas amenazas. Tenemos actualmente pues, un lanzamiento de la conexión 5G y eso pudiese estar generando pues, nuevas maneras de ataques que en este momento pues, son desconocidas para los responsables de ciberseguridad y para los responsables de ciberresiliencia. Y por supuesto que al tener nuevas amenazas, pues toca prepararnos de manera preventiva y saber cómo se va moviendo en estos foros de ciberseguridad, cómo se están moviendo estas amenazas, cómo funcionan, cuáles son los vectores de ataque, cómo se responden ante ellos. Durante la pandemia también, digamos, tuvo un incremento del 19% de los ataques de ransomware, se incrementó los ataques que se dieron durante este periodo desde que comenzó la pandemia hasta acá. Por supuesto que esos ataques siempre van focalizados sobre los ataques en tecnología crítica. ¿Por qué? Porque pues, es el activo más importante y es lo que las organizaciones siempre buscan proteger para mantener así sus operaciones. También, pues otro de los retos es la tecnología obsoleta. Todos sabemos que las actualizaciones que prestan los fabricantes a los componentes que forman parte de la plataforma crítica son componentes que tienen actualizaciones que cierran brechas de seguridad y que de alguna forma el tener esta tecnología que está fuera de soporte o que no tiene actualizaciones y protección, pues puede generar que esto sea una puerta de entrada para ciberatacantes. Y finalmente, la falta de capacitación en ciberresiliencia, en ciberseguridad y todos estos temas, no solamente en los responsables, sino también en los usuarios que al final representan como el 97% de las probabilidades de que los ataques lleguen por medio de correos electrónicos, y la falta de cultura en el usuario puede generar que esto incremente la probabilidad de ocurrencia. Siguiente, por favor. CrowdStrike es un proveedor de software de protección de endpoints y durante el 2020 hizo un estudio donde el 90% de los ataques de los ataques en Latinoamérica están generados por malware. Por esta razón, digamos que es uno de los elementos importantes a protegerse y es uno de los elementos que más se deben cuidar en las organizaciones y, por supuesto, la cultura de los usuarios a prevenir y a dar acceso a este malware a las organizaciones mediante planes de concientización. ¿Sí? Siguiente. Ok. Continuando un poco con el tema del COVID-19, durante la pandemia se evidenciaron dos ataques o dos cepas de ransomware. Uno fue el COVID-Lock y el Ragnarok. El COVID-Lock era uno que atacaba principalmente los smartphones y que se descargaba a través de la descarga de aplicaciones inseguras que tenían que ver con el rastreo y el avance de la enfermedad en los países y por supuesto todos estábamos asustados, preocupados por lo que estaba pasando con el COVID y esto generó que muchas personas descargaran estas aplicaciones inseguras. También el Ragnar, este es un tipo de ransomware que iba específicamente contra alguno de los servicios SQL, bloqueaba y encriptaba la información
y pues se evidenció que no era fácil identificar las llaves que descifraban esa información y que de alguna manera pues dejaron inhabilitadas a varias organizaciones. ¿Sí? Ok. Ahora bien, dentro de la gestión de ciberresiliencia, les comentábamos que comienza con una fase preventiva, con una fase de prevención, que es la fase de la gestión de ciberamenazas. Esto digamos que es un proceso estructurado que consulta diferentes fuentes de información para identificar y proveer información sobre las amenazas y tendencias de amenazas que están sucediendo. Por ejemplo, un evento o la gestión de ciberamenazas. Dani, perdimos la presentación. Ok, la gestión de ciberamenazas les permite de una manera adelantarse un poco a lo que está ocurriendo. Ya se están hablando de amenazas tipo fake news, que son publicaciones de videos a los que se les altera y mediante inteligencia artificial simulan el movimiento y los gestos de los gobernantes y de altos mandatarios, y que de alguna manera eso se convierte en una amenaza cibernética para las organizaciones porque de alguna forma, por ejemplo, pudiesen estar falsificando la identidad de un alto directivo de, por ejemplo, una entidad financiera, y eso pudiese estar generando algún tipo de impacto reputacional a lo que todos los entes financieros le temen, que es a las corridas financieras. Y digamos que el fake news o el deepfake, como lo llaman, puede generar este tipo de afectaciones, y por eso el estar atentos a lo que está pasando, a las nuevas tendencias y a las nuevas tecnologías que pueden generar amenazas se vuelve un factor importante. Siguiente, Dani, por favor. Ok. Este proceso, como les decía, es un proceso estructurado. Inicialmente las entradas pueden ser muchas fuentes de información, pueden ser las redes sociales, pueden ser los foros y los blogs de hackers y de ciberatacantes, puede ser el deep o el dark web, donde se consigue bastante información y donde también existe un mercado negro, tanto de datos personales como de datos de tarjetas de crédito, noticias y digamos, en el área de seguridad de la información y ciberseguridad, mirar todos estos proveedores o consultores de información que de alguna manera van publicando cuáles son las tendencias que se van dando en esta área de ciberamenazas. Los grupos de interés, que pueden ser, por ejemplo, para el caso de Colombia, se tiene el Colcert o cualquier ente que comparta información o el CECIR de, por ejemplo, Asobancaria, por poner un ejemplo, que digamos que comparten información con su gremio para poner al tanto cuáles son las amenazas que se están dando en el sector. También los canales internos, estos usuarios que de alguna manera reportan correos sospechosos o información que pudiese estar generando una alerta o una acción preventiva para mitigar el riesgo de un ciberataque. Entonces, este proceso se basa en una fase de planificación, recolección, análisis y difusión. Normalmente este proceso genera dos salidas que van marcadas por lo que son las amenazas conocidas y las amenazas desconocidas. Las amenazas conocidas entran dentro de un proceso de gestión de riesgo natural de la organización, donde se analizan los impactos, donde se analizan las frecuencias, y lo que puede estar generando en consecuencia son planes de mejora sobre controles ya existentes sobre la ciberseguridad. Y en cuanto a la gestión de riesgos emergentes, pues esto es un proceso aparte, bien interesante, que lo que determina es si esa amenaza desconocida realmente amerita que la organización haga un esfuerzo para su mitigación, bien sea con la implementación de controles o con cualquier otro manejo de la situación. Siguiente, Dani. En la planificación de la gestión de ciberamenazas tenemos la fase de planificación que va a determinar cuáles son las fuentes de investigación que nos importan, que nos interesan, ¿sí? Y digamos que aquellas que realmente le aportan valor a la organización. También se establecen las responsabilidades que tendrá el equipo de gestión de ciberamenazas, ¿sí? Por ejemplo, cuál va a ser el rol del investigador. Normalmente este proceso de gestión de ciberamenazas se le llama inteligencia también. Entonces, ¿quiénes van a ser las personas que ocupen estos roles,
quiénes van a ser las personas y cómo se van a interrelacionar con otros procesos de la organización. Digamos que lo siguiente pues, es establecer el método y las herramientas de identificación de estas amenazas, si van a recurrir a proveedores que les envíen reportes regulares, si van a establecer análisis propios a raíz de las fuentes de información que se encuentran disponibles en Internet, aunque esta, pues digamos, está muy limitada. Lo ideal es en algunas oportunidades pues recurrir a estos proveedores que tienen las herramientas, que tienen la inteligencia como para poder hacer análisis más profundos y en fuentes, digamos, inseguras como lo es el dark y el deep web. Y también pues conocer la frecuencia en que se realizarán estas investigaciones y se presentarán los resultados de acuerdo a las capacidades de la organización. Siguiente. Ok, en la fase de recolección de datos, básicamente hay dos palabras claves. El registro de la información, el origen, de su origen y de cuándo fue tomada la información, la fuente, y un repositorio, porque normalmente esta información debe ser almacenada, por ejemplo, en el caso de Home Depot que se dio en el 2014, se determinó que la cepa que atacó y que generó la brecha donde se filtraron un número importante de tarjetas de crédito, se dieron cuenta luego que era de un, o era la mutación de un ransomware inicial o que les afectaba y que de alguna manera, pues si hubiesen tenido una buena gestión de ciberamenazas, si hubiesen dado, quizás hubiesen podido dar con esa información de manera preventiva porque ya había un antecedente en el 2010, ¿sí? Entonces, por eso es importante mantener un repositorio y establecer cuáles son los atributos de la información, o sea, qué es importante registrar. También, pues, contar con este repositorio de datos y que las personas que requieran consultarlo, que tengan el perfil y que necesiten y que sea adecuado, que revisen esa información, pues puedan tener acceso a ella. Siguiente. En cuanto al análisis de los datos, digamos que en esta fase lo importante es poder establecer técnicas de análisis de información que les permitan realmente extraer qué es lo importante y poder esquematizar y resumir de toda la información que ustedes puedan recolectar, pues poder resumir qué es importante, ¿sí? ¿Cuál es el vector de ataque? ¿De qué vulnerabilidades de la plataforma se aprovecha el malware? ¿Cuál es el resultado final, el impacto en la plataforma y cómo este se puede materializar y qué servicios pudiesen estar siendo afectados? Con estos datos, la idea es poder convertir esto en información y que esta información sea un aprendizaje para la organización y que de alguna manera genere acción. Acá lo clave de esta gestión de ciberamenazas es que genere siempre una acción. No solamente es el acumular conocimiento de las amenazas que se están presentando, sino también de qué forma yo mejoro mi ciberseguridad en función de lo que estoy aprendiendo. Siguiente, Ani. Ok, acá antes de pasar a la última fase, vamos a hacer una pregunta de validación con ustedes. Vamos a utilizar un formulario para que por favor nos ayuden a completar lo que vamos a estar preguntándoles. Por el chat le vamos a compartir el link para poder responder la pregunta. Denos unos minutitos. Ok, es importante recordar que la información que nos suministran en esta pregunta es completamente confidencial, solamente con fines de investigación y conocer las tendencias.
Ok, aquí vamos viendo cómo se están dando las respuestas. ¿Cuáles son las principales salidas de la gestión de amenazas? La primera sería información para la toma de decisiones, gestión de riesgos emergentes, identificación de, no lo veo, identificación de amenazas conocidas y desconocidas y todas las anteriores. Pues la mayoría respondió todas las anteriores, no sé si... y sí, efectivamente, damos un minuto más para responder en lo que nos dice el reloj, que creo que nos va diciendo... Ok, perfecto. Las respuestas, entonces, la respuesta correcta sí, efectivamente son todas las anteriores, porque la gestión de estas ciberamenazas lo que nos va a permitir es poder tomar decisiones en cuanto a las acciones y las mejoras sobre los controles de ciberseguridad y hace gestión de riesgos emergentes y genera también el conocimiento de amenazas conocidas y desconocidas. Ahora bien, ya cuando se analiza la información, las amenazas conocidas deben ser trabajadas mediante el análisis de riesgo de seguridad de la información o riesgos de ciberseguridad. ¿Sí? Entonces, digamos que estas amenazas entran en este proceso de gestión de riesgos, donde son valoradas, donde se mide el impacto que estas pueden generar en la organización y en la afectación de los servicios de TI que se prestan con esos componentes que pueden ser sensibles y se determina pues cuál es el nivel de riesgo residual que puede estar generando estas ciberamenazas. Al final lo que se busca es, por ejemplo, mejorar el proceso de respuesta de gestión de incidentes de ciberseguridad o mejorar cualquier otro control preventivo, como por ejemplo la implementación de Web Application Firewall, de políticas de control de acceso, de políticas de detección de intrusos, ¿sí? Entonces digamos que lo que nos va a permitir la identificación de esto es poder prepararnos mejor. Les pongo un ejemplo de esto, el ransomware WannaCry que se generó hace algunos años, lo que hizo fue mejorar y optimizar un poco los controles de seguridad que tienen las organizaciones. Y en cuanto a las amenazas desconocidas, pues entran en un proceso de riesgos emergentes, un poquito lo que les contaba del deepfake, que lo que busca es valorar si en verdad esto representa, esta amenaza tiene un valor para la organización y si amerita hacer una inversión en protección. Siguiente. Ya cuando para cerrar en la fase de gestión de ciberamenazas, lo importante acá es generar difusión sobre aquellas amenazas que realmente pueden afectar a la organización, alinear a los equipos, tanto a los equipos de seguridad de la información, ciberseguridad y aseguramiento de la plataforma, si tienen esas unidades divididas y tienen, digamos, diferentes roles en la organización, es fortalecer los controles o desarrollar nuevos controles y hacer una preparación preventiva de los usuarios haciendo un llamado a la acción. Disculpen que se me cerró el micrófono. Ok, listo. Pasan a la siguiente, por favor. Ok, entonces ahora cuando pues toda esta fase que vimos anteriormente es una fase preventiva y luego pues tenemos que considerar cuando ya se nos materializan las amenazas, cuando ya tenemos un incidente de ciberseguridad en curso y por eso queremos comentarles un poco cuál es la importancia de contar con este tipo de procedimientos. Lo primero es que define los procedimientos y responsabilidades de los actores dentro de la organización. Entonces define pues cuáles son los roles que interactúan, cuáles son las responsabilidades, cómo debemos hacer el escalamiento de los casos. Habilitan la notificación de los eventos y determinan los puntos débiles de la seguridad de la información o de la ciberseguridad, ya que determina la forma en que los eventos deben ser comunicados, cuáles son las audiencias de interés, cuál es el mensaje que se debe dar
y de una forma pues previene que la información que demos sea precisa, sea óptima y que no haya riesgos de que estemos dando información menos o más de la adecuada, sino que sea la más eficiente. Facilita también la cuantificación de los impactos generados por los incidentes de ciberseguridad. Digamos que un incidente, si hacemos un análisis de las pérdidas potenciales, tanto las pérdidas reales y las pérdidas de la recaptura de clientes que quizás se puedan haber perdido por la falla reputacional, digamos que todo esto de alguna manera se puede cuantificar y se puede decir cuál es el impacto real de este tipo de situaciones. También habilita las acciones legales de carácter civil o penal contra el individuo si se identifica quién es la persona que está siendo responsable del ciberataque, porque no solamente se puede dar a nivel externo, también dentro de nuestras organizaciones pudiésemos tener al enemigo, por así decirlo. Entonces, digamos que esto busca también pues, poder establecer estas acciones y guardar toda la evidencia necesaria para poder ejecutar las acciones. Y finalmente, pues logra el mejoramiento continuo de la seguridad de la información de cualquier organización. Siguiente. Ok. La gestión de incidentes de ciberseguridad, normalmente la estructura cuenta con una misión, estrategias y objetivos. La aprobación de la dirección es importante y esto viene desde el descubrimiento de la amenaza y del riesgo que representa. La aproximación organizacional a la gestión de estos incidentes, el plan de comunicación del incidente a las diferentes audiencias que se pueden estar generando, métricas para medir la capacidad de respuesta o la capacidad de protección de la organización y efectividad de la gestión de estos incidentes, y un mapa de ruta para incrementar progresivamente la madurez de la gestión, ¿sí? Normalmente cuando este tipo de situaciones suceden se debe guardar un informe del incidente de ciberseguridad y estos informes normalmente generan unas lecciones aprendidas que deben ser socializadas y que generan acciones puntuales a mejorar dentro de las organizaciones. También, pues, cómo será integrada esta gestión de incidentes de seguridad a otros modelos de gestión, como por ejemplo la gestión de incidentes de tecnología y la gestión de incidentes de continuidad, que son dos prácticas que se interrelacionan mucho con la gestión de incidentes de seguridad. Siguiente. Cuando hablamos de la recuperación de un incidente, normalmente, como les comentaba, hay dos fases o dos grandes objetivos. El primero es la restauración del servicio, recuperar la plataforma que se está viendo afectada y mantener o monitorear cuáles son los acuerdos de niveles de servicio que se pueden estar viendo afectados. Y también, pues si la organización ya maneja y tiene la suficiente madurez para manejar árboles de solución o troubleshooting que permita identificar cuáles son las causas, cuáles son los síntomas y cuál es la forma de atender la falla. Cuando estamos todavía en esa fase, digamos, no necesitamos recurrir a unos planes de continuidad o a unos planes de recuperación ante desastres. Aún estamos en una fase inicial donde estamos abocados o la organización está abocada a recuperar los servicios y a mantener las operaciones dentro de lo que ya tienen establecido como atención a fallas regulares. Cuando ya los tiempos y los acuerdos de niveles de servicio se van sobrepasando y ya estamos mirando o ya estamos observando y evaluando que los incidentes tecnológicos generados por estos ciberataques o por estos incidentes de ciberseguridad no pueden ser resueltos con las formas habituales de atención de fallas, recurrimos a la recuperación de las operaciones, recurrimos a los planes de continuidad y recurrimos, por ejemplo, a la recuperación ante desastres. Y en este caso, pues son importantes o son relevantes los planes de recuperación ante desastres DTI, los procedimientos estándares operacionales que van incluidos dentro de la gestión de incidentes de seguridad y los planes de gestión de crisis o los planes de manejo de crisis, porque ya es necesario comunicar tanto a entes reguladores, a clientes y
accionistas necesitamos comunicar qué es lo que está pasando y cómo lo estamos atendiendo. Siguiente, por favor. Ok. Durante la recuperación ante desastres de estos eventos de o estos ciberincidentes, es importante tener presente 4 elementos, ¿sí? Lo primero es que el activo más importante de la organización, y suena un poco trillado, pero es así, sigue siendo así, el activo más importante de la organización es la información. Cuando estamos hablando de servicios tecnológicos, digamos, lo único que realmente nos pertenece es la información, porque siempre podemos recurrir al mercado para tener, por ejemplo, si tenemos servicios cloud, tener capacidad de procesamiento, tener capacidad de almacenamiento. Siempre podemos comprar quizás algunos componentes o tener componentes de respaldo, pero la información es aquello que si se pierde, no lo podemos recuperar. ¿Sí? Entonces, es importante considerar y asegurar las políticas de respaldo. Cuando estamos hablando de respaldo, no nos referimos a los respaldos históricos de información, sino al respaldo de la información crítica o de los registros vitales que nos permiten recuperar los servicios de una manera rápida y eficiente. Para esto, es importante definir una estrategia que garantice que el respaldo de la información y estos materiales críticos se mantengan íntegros. Actualmente existen tecnologías que de alguna manera generan protección de la información de manera aislada y unidireccional, lo que pues permite que la información se vaya de forma segura hacia estos repositorios de material crítico y que no sea posible acceder un atacante, entrar en esa información que está resguardada y poder hacer un command and controller o tomar el control aunque se replique el malware, aunque se replique la información, no va a haber forma de establecer una comunicación con el atacante que está afuera y que de alguna manera pudiese estar accionando toda una línea de comandos para afectarnos la plataforma. Entonces, aunque se lleve el respaldo, no hay forma de que el atacante pueda acceder a esta bóveda, por así decirlo, o repositorio, y pueda ejecutar las acciones que nos estarían dañando. Y también, pues, perdóname, regresa por favor. Durante la ejecución de estos planes de recuperación también es importante considerar la preservación de la evidencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto puede estar siendo o puede ser necesario llevar acciones legales, acciones digamos de algún tipo, y por eso es importante que durante toda la ejecución de esta actividad nos acompañe alguien que sepa, que tenga conocimiento fuerte de la gestión forense para la gestión de incidentes de seguridad. Ok, ahora bien, ¿cómo se integra? Y aquí ya digamos que esto es el corazón de la práctica de ciberresiliencia. ¿Cómo se integra la gestión de incidentes con la gestión de continuidad? Digamos que tenemos un plan de gestión de incidentes de seguridad que está basado en, que tiene unas fases, que es la detección y el análisis, la preparación, las actividades post-incidentes, y hay una fase muy importante que es el corazón de este procedimiento de gestión de incidentes de seguridad, que es la fase de contención, erradicación y recuperación. Y en este punto es donde se establecen esas líneas de comunicación con el plan de continuidad de operaciones o con el plan de recuperación ante desastres o con el plan de manejo de crisis. Digamos que un alto impacto de un incidente, pues se debe notificar la necesidad de que se active esta práctica, de que se active esta gestión y que se recurra a estas soluciones. Y el canal y el habilitador natural para establecer esta conexión es el coordinador de incidentes de continuidad de negocios, que normalmente es un rol que tienen las organizaciones, y cómo este se comunica con el coordinador de incidentes de ciberseguridad, y entre ellos dos, digamos, hay un canal de comunicaciones que también permite que la información fluya hacia arriba, dentro de nuestra alta dirección, y hacia abajo, hacia los equipos de recuperación. Siguiente, por favor. Ok.
Entonces, pues les decía un poco que el plan de gestión de incidentes cibernéticos o el plan de incidentes de seguridad se comunica con estos planes, con toda esta documentación y todos estos procesos y procedimientos que se manejan desde el lado de continuidad de negocios y recuperación ante desastres por medio de un conector que son los criterios de activación, ¿sí? Es necesario construir y definir estos criterios, poder identificar y darle herramientas a los coordinadores de incidentes para que tomen decisiones y que puedan escalar la información hacia un comité de manejo de crisis, hacia la alta dirección y hacia aquellas personas que deben decidir pues, cuáles son los siguientes pasos que vamos a seguir para pues, a manejar este incidente. Siguiente. Ok, digamos que si lo vemos en una línea de tiempo, creo que tenemos dos preguntas, no sé si las manejamos ahorita o más tarde. Por favor, Diana, ¿las manejamos más adelante? Sí, al final de la charla. Perfecto. Gracias, Diana. Gracias. Listo. Entonces, si queremos ver esto en una línea de tiempo que nos permita saber en qué momento entran o en qué momento se activan los diferentes planes, digamos la partecita de arriba que está en azul, azul más oscuro, habla ya de la contención, erradicación y recuperación, que esto forma parte del plan de gestión de incidentes de seguridad. Y que si se dan cuenta, tanto en la fase de erradicación como en la fase de recuperación, está actuando una práctica que forma parte de tecnología, que es la gestión de incidentes de TI. Por supuesto que desde el primer momento en que se ve degradación o afectación en el servicio, pues es importante que se maneje esta gestión de incidentes de TI y que de alguna manera pues se vaya buscando la forma de restablecer y recuperar el servicio. Pudiese suceder ya dentro de la práctica de continuidad que mientras los servicios tecnológicos están afectados existan contingencias manuales, planes de recuperación de operaciones bajo esquemas manuales donde las personas puedan manejar operaciones de negocios recurriendo a documentación, recurriendo a formatos que tengan por ejemplo, reportes que hayan sido descargados en determinado momento y que les permitan seguir brindando operaciones mientras el equipo de tecnología va resolviendo la situación. Cuando ya en la fase de recuperación ya se está, y fíjense que coincide el fin de la gestión de incidentes TI con el plan de recuperación ante desastres, llega un momento determinado en que decimos, bueno, ya no lo podemos recuperar por los procedimientos habituales de recuperación tecnológica y es necesario activar nuestro centro alterno, nuestro DRAS, que es el Disaster Recovery as a Service que nos ofrecen los proveedores de servicios en la nube, o mecanismos de respaldo. Y esto a su vez pues, se comunica también con un plan de continuidad del negocio donde las operaciones comienzan a recuperarse de forma progresiva. Si se dan cuenta, desde la misma fase de erradicación hasta el final de la continuidad de negocios, el plan de manejo de crisis y comunicaciones se tiene allí a la vista porque es necesario identificar como las audiencias y con la forma en que voy a manejar las comunicaciones. Siguiente, por favor. Digamos que en estas fases de comunicaciones y de atención a la crisis hay que tener en cuenta como varias audiencias. Nuestros clientes, nuestros terceros y aliados, nuestros proveedores que nos van a apoyar y que pues podamos tener algún tipo de compromiso con ellos. Los empleados, ¿sí? También la prensa, pares y asociaciones y autoridades y entes gubernamentales. Siguiente. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando nos toca manejar este tipo de comunicaciones y planes de manejo de crisis? Mantener siempre un único punto de contacto o de comunicación que sea el órgano responsable de emitir comunicados externos y que el resto del equipo sepa pues que sepa también qué comunicar, a quién comunicar y cómo. Y que el resto del equipo también entienda que la única persona autorizada para emitir
algún tipo de comunicación o información oficial, es este único punto de contacto. Por ejemplo, para casos donde hay fuga de información o donde hay acceso a datos personales, es importante que este único punto de contacto maneje de manera precisa pues cuáles son los datos expuestos, que tenga presente evitar datos técnicos del ataque y de las contramedidas que se aplicaron. Sin embargo, pues que transmita la tranquilidad suficiente para que los clientes y accionistas y partes interesadas sepan que se hizo una gestión adecuada de este evento. También es necesario practicar el mensaje con el equipo. Poder, durante los ejercicios de manejo de crisis, es importante practicarlo para que sepamos exactamente qué debemos comunicar. Por supuesto que en la medida en que se emitan las comunicaciones hay que ser consistente y el mensaje si emitimos mensajes recurrentes, tenemos que garantizar que los mensajes entre ellos haya un nivel de consistencia y que muestren algún tipo de avance en la gestión. También, pues, ofrecer información sobre el estado actual del incidente, ¿sí? Poder dar avances y notificaciones y, pues, recordarle al resto de los empleados que este punto único de contacto existe y que, pues, es la única persona autorizada para emitir información oficial. Siguiente. Dentro de las personas responsables o que apoyan la emisión de estos comunicados, están, por ejemplo, los asesores legales que nos ayudan a identificar cuáles son los impactos de lo que está sucediendo a nivel legal. Si, por ejemplo, tenemos una fuga de datos personales, cuál es el impacto que eso puede estar generando. Estos asesores legales externos, una unidad legal interna que de alguna manera también nos acompañe durante esta gestión, unidades de comunicaciones corporativas que nos ayuden a armar ese mensaje de una manera adecuada, precisa, con la mejor manera de dar la información y la forma. La alta dirección, por supuesto, porque es al final quien aprueba el mensaje que vamos a dar y probablemente el rol del comunicador esté dentro de la alta dirección. Y con esto, pues ya digamos que con esto armamos ya el plan de manejo de crisis. Siguiente. Bien, pues esta era más o menos la información que les queríamos compartir. Les queremos dar como conclusiones generales de todo lo que conversamos el día de hoy, que los ciberataques pueden ocurrir. Esto es una realidad de la cual pues todos los que tengamos presencia en Internet y todos los que tengamos nuestras operaciones basadas en tecnología somos susceptibles. Los ciberataques no solamente se pueden dar desde fuera de la organización, sino también dentro de la organización y por eso se crean controles, por ejemplo, el manejo de privilegios y de accesos. No es ciencia ficción, esto puede ocurrir y pues es importante también considerar que la preparación puede ser o debe ser proactiva y reactiva, ¿sí? Pues la fase de preparación es importante, los controles que ya implementemos en la organización y en la fase proactiva también ese nivel de control tenemos que tenerlo y tenemos que practicarlo y ejercitarlo para que progresivamente vayamos ganando experticia y vayamos identificando oportunidades de mejora en este tipo de planes. La respuesta es más que técnica. Cuando estamos hablando de eventos de ciberseguridad, un error común que cometen las organizaciones es verlo netamente como eventos de fallas tecnológicas, cuando la realidad es que exponemos datos organizacionales, vulneramos quizás la privacidad de nuestros clientes y por eso es necesario también mantener la comunicación con los entes reguladores, con los clientes y de alguna forma, pues, tener ese mensaje bien articulado. Un ciberataque definitivamente afecta la reputación y por eso es importante que la alta dirección se involucre en este tema y es necesario combinar más de una práctica. Por eso es importante afianzar las interrelaciones que se den entre los responsables de las diferentes prácticas. ¿Sí? Bien.
ya hasta acá tenemos. Diana, si tienes algo más. Listo, entonces, bueno, esperamos que les haya sido de mucha utilidad la información. A continuación vamos a pasar al espacio de preguntas. Tenemos una que dice, ¿cuál es la ciberamenaza de la que más me debo proteger? Ok, acá yo les diría que nos tenemos que proteger de todas. Sin embargo, yo creo que en este momento la que más está generando angustias o preocupaciones en las organizaciones es el ransomware, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente ataca lo que les comentaba que es el activo más importante y lo que nos pertenece realmente como organización, que es la información. Las pérdidas de información, de transacciones que puede generar un ransomware es importante y por eso consideraría yo que puede ser una de las más importantes. Perfecto, gracias. Acá tenemos otra pregunta de Juan Chávez que dice, ¿qué tipo de herramientas, además de protección de endpoints, es recomendable tener para evitar ese tipo de ataques? Ok, por ejemplo, las herramientas tipo IPS, IDS, son herramientas que te ayudan a identificar ese tipo de eventos. Por ejemplo, en los eventos de los ciberataques tienen precursores que te dan como indicadores de que algo está pasando. Por ejemplo, si uno de estos componentes te ofrece que se está haciendo un escaneo de puertos y de alguna manera, pues tú no tenías programado eso, te puede dar información sobre qué está pasando o por qué quieren identificar mis puertos o qué puertos tengo abiertos. Entonces, digamos que eso también es una herramienta que se puede considerar. Listo, ya dame un segundo que acá está la otra pregunta. Dice, ¿cómo revisar en la estrategia de ERP si se cumple o no con lo que se requiere para un ciberataque? Ok, acá lo importante es considerar el ciberataque. Yo creo que la clave principal es considerar el ciberataque como un escenario que debe ser cubierto por tu estrategia de recuperación ante desastres. Y lo siguiente es probar, ejercitar, simular que estás teniendo un ciberataque, pero para eso necesitas hacer el estudio previo de la amenaza y saber cómo el ataque se materializa y a qué cosas te da o no te da acceso. Entonces, digamos que lo clave es considerarlo como un escenario y ejercitarlo. Tenemos un montón de preguntas, espérame. Yo les decía acá, listo. Los planes BCP deben tener escenarios a probar relacionados con ciberataques. Bueno, está relacionado con lo que acabas de decir de la prueba, pero no sé si quieres profundizar algo adicional ahí. Lo único que puedo agregar adicional es que estos planes BCP pues deben también considerar este escenario y acá lo clave es manejar el tema comunicacional, indicándole desde los BCP quién es la persona encargada de comunicar. Listo, por tiempo vamos a leer un par de preguntas más y ya las otras las enviaremos por correo. Entonces acá dice, ¿qué recomendaciones se pueden tener para el uso de las nubes para evitar los ataques? Bien, normalmente es importante revisar en nuestros proveedores de servicios en la nube, primero qué servicio prestan. Si estamos hablando de software as a service, lo clave y lo fundamental es que el primer frente de batalla sea un WAF, que es un Web Application Firewall. Esta herramienta de alguna manera te pedir que nuestros proveedores de servicio cuenten con este tipo de tecnología les va a ayudar a identificar pues qué está pasando, cuál es el comportamiento de los usuarios hacia las peticiones de servicio que se están dando en este tipo de tecnologías. Y lo siguiente, pues es garantizar que tienen otro tipo de protecciones, como por ejemplo un DLP, que es un Data Loss Prevention o un sistema de prevención de fuga de información que también pudiese ayudarles a complementar estos controles. Listo. Y por último, deberían existir o debe existir un equipo específico dedicado a la gestión de ciberseguridad. Y si la recomendación es que sí, ¿cómo se puede hacer en empresas pequeñas que tal vez no dispongan de la capacidad de tener equipos especializados? Ok, para organizaciones pequeñas se puede siempre recurrir a un tercero. El mercado está copado de SOC y de CSIRS
que les pueden ayudar con esa gestión. Y está también, en caso tal de que no quieran contratar todo el servicio de un SOC o todo el servicio de un CECIR, siempre también hay proveedores que les permiten o les ofrecen información de las amenazas y tendencias que hay. Y pues allí lo que corresponde es asignar algún rol que se encargue de mirar esas amenazas. Pues hay como diferentes maneras de solucionar esa necesidad. Listo, perfecto. Entonces, pues las preguntas adicionales que nos lleguen, se las estaremos enviando por correo electrónico. Les agradecemos a todos su participación, su tiempo. En pantalla podrán ver nuestros datos de contacto. Dani, porfa, si pones el slide con los datos de contacto de IT. Gracias. Para que igual si tienen otras consultas adicionales o alguna solicitud, pues nos puedan contactar por ese medio. No olviden que en nuestro perfil de LinkedIn estamos actualizando noticias e información pues que es relevante para sus organizaciones y enfocada pues en temas de resiliencia organizacional. Y adicionalmente también en LinkedIn pues les vamos a estar contando los futuros eventos que vamos a realizar y un boletín mensual por email. Nuestro próximo evento está programado para el 27 de noviembre. Todavía no tenemos definido el tema porque queremos que ustedes sean parte de esta definición, para lo cual vamos a publicar una encuesta en LinkedIn con varios temas que tenemos pensados que pueden ser de su interés. Entonces, en próximos días verán esa encuesta y les agradecemos que nos puedan indicar qué les interesa para que nosotros les podamos preparar el webinar y darles información de valor para ustedes. Listo, muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.